Argentina, cuando sueño en Brasil. Usuarias, usuarios, sean bienvenidos a un nuevo programa Somos el Alba, que transmitimos a través del canal YouTube de la Casa del Alba Cultural de Venezuela. Hoy, sábado 28 de marzo del 2026, vamos a llevar a cabo un programa con un corte bastante significativo, bastante especial, puesto que hoy en Venezuela se celebra el Día Nacional del Patrimonio Cultural. Esta celebración coincide con el natalicio del generalísimo Francisco de Miranda, ya que es un reconocimiento que se hace justamente a un venezolano que, entre otras facetas de su vida, fue un hombre preocupado por la permanencia, por la vigencia de todo lo que significa la memoria del colectivo venezolano, su simbología, sus expresiones que le dan una identidad propia como pueblo, como nación. Y dada la magnitud y la importancia de la fecha, pero fundamentalmente la importancia que tiene el patrimonio cultural en la preservación fundamentalmente de la memoria de los pueblos, y en este caso en especial del pueblo venezolano, creemos propicia la oportunidad conversar en este programa con una persona que ha tenido una dedicación, yo diría que casi exclusiva, en su materia profesional, en su preocupación como ser humano que entiende y comprende la importancia y la trascendencia de ese hecho cultural que nos da esa identidad propia. Y esa persona es barinesa, además para satisfacción nuestra, en el colectivo general. Yo tengo entendido que es la única barinesa hasta ahora que ha alcanzado el grado, el título de doctora justamente en materia patrimonial. Pero indistintamente a su formación académica, a la que ha dedicado gran parte de su trayectoria de vida, es importante también el trabajo de investigación, la preocupación manifiesta en la cotidianidad de nuestra ciudad, de nuestra vida, por que se preserve, porque se mantenga, porque se conozca fundamentalmente, porque se maneje con criterios propios, con criterios científicos o incluso desde lo popular, el significado, la trascendencia y el valor que tiene ese patrimonio cultural, repito, para darle alma, para darle cuerpo y para darle movimiento a una sociedad que en este caso concretamente la vamos a llamar la sociedad barinesa. Y si la abrimos un poquito más el abanico, pudiéramos estar hablando de la sociedad venezolana, de la comunidad venezolana. Por eso, repito, hemos invitado para este programa a nuestra apreciada, respetada, querida doctora, profesora Marinela Araque, para conversar un poco sobre la significación de la fecha y la importancia que tiene para nosotros el comprender, el manejar de manera práctica, de manera didáctica, el concepto o lo que engloba eso que nosotros denominamos y oímos muchas veces decir el patrimonio cultural. Entonces, quiero darle la bienvenida a la doctora Marinela Araque, darle las gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que nos va a facilitar información y vamos a salir de
desde este programa con ese conocimiento que se requiere para tener ese acercamiento y esa pasión, diría yo, por un elemento tan importante para la memoria y para la existencia de los pueblos como es su patrimonio cultural. Entonces, profesora, bienvenida, repito, gracias por aceptar nuestra invitación y quisiéramos como introducción a lo que va a ser el programa, que justamente nos definieras un poco sobre eso, lo que es el patrimonio cultural, qué elementos le conforman, para luego ir desglosando algunas ideas que nos permitan comprender aún más este hecho tan importantísimo, repito, en la vida de los pueblos, en el alma de los pueblos, como es el patrimonio cultural. Bueno, Livio, gracias a la Casa del Alba por la invitación. Estamos ante un día muy importante para los venezolanos. Estamos hablando del patrimonio cultural, un tema bien arraigado ahorita en la sociedad, no solamente venezolana, sino a nivel del mundo, América Latina, en los países europeos. Hay muchas definiciones de patrimonio cultural. Pienso que el más sencillo es el conjunto de bienes culturales, tanto tangibles o materiales, o intangibles, que no se pueden tocar ni se pueden ver, pero se sienten, del pueblo venezolano, en el caso de Venezuela. El patrimonio cultural es lo que nos identifica como nación, lo que nos representa. Y hay casos muy importantes que están en discusión de que si el patrimonio cultural debe ser reconocido por los mismos ciudadanos. Por ejemplo, si yo aquí en Barinas sé que el pisillo de Chigüire es conocido por todos los barineses y lo comemos siempre en Semana Santa, para nosotros es un patrimonio cultural, tiene una receta, tanto que es físico, pero tiene una receta tras el chigüire, por ejemplo, cómo se hace, cómo lo elaboran nuestras madres, cómo elaboran el chigüire, que lo sancochan, unos los dejan remojando, otros los ponen, los mechan, como dicen, y entonces todo es un preparativo. Entonces hay patrimonio tangible y tenemos patrimonio inmaterial. En el caso del patrimonio inmaterial, para mí es un patrimonio que necesita dedicación y urgencia, porque eso incluye el canto del arreo, la poesía, el patrimonio vivo, que es el que está en peligro de desaparecer si no se registra. Y en el caso del patrimonio material, bueno, tenemos todos los monumentos que tenemos aquí en el caso de Barinas, las edificaciones, los objetos, que es patrimonio también material, que se pueden trasladar de un lugar a otro. Por ejemplo, si yo tengo aquí esta taza, que represento una taza que haya sido de un personaje famoso, un personaje no tanto famoso, reconocido por los barineses, y quiero conservarla porque aquí él tomaba, durante 40, 50 años tomó café en esta taza, entonces este es un patrimonio material que se puede trasladar de un lugar a otro, porque hay uno, como el patrimonio que estamos aquí, que es el arquitectónico, que no lo podemos trasladar. Entonces hay unos que se trasladan y otros que no, para darlo didácticamente lo que es el patrimonio cultural. El patrimonio cultural además tiene una carga que nos identifica a nosotros. Cuando la gente habla de la gaita, ¿de quién está hablando? De los pueblos del Zulia, ¿verdad? Que tienen esa identidad con la gaita. Cuando hablamos de joropo, igualmente en el llano, estamos hablando de todos los estados llaneros que coincidimos el joropo como patrimonio inmaterial de nuestros pueblos. Y el patrimonio cultural lo decidieron que se fuera el día del natalicio de Francisco de Miranda, porque Francisco de Miranda fue, además de precursor de nuestra independencia, fue un hombre muy preocupado por el patrimonio cultural. Se dice que él tenía la costumbre de donde él iba, registrar todo lo que veía, tenía una capacidad descriptiva enorme, registraba los cuadros, los monumentos, y a raíz de todo eso él mantiene unas cartas con un amigo francés, ¿verdad? Donde tiene su visión de que para él los bienes culturales no deberían moverse de su contexto, de su entorno. Yo pienso que quizás también por el problema de los saqueos, las guerras. Acuérdate que ahorita las guerras, lo primero que hacen cuando un país es ocupado, se roban el patrimonio, se lo sacan del país, las piezas valiosas. Empiezan por la identidad, por la memoria de la nación, y se las llevan, como que si quisieran llevarse también parte del alma de esos pueblos. Entonces, Francisco de Miranda, pues para mí fue uno de esos hombres que estuvo muy pendiente de que se preservara el patrimonio cultural en su contexto. Okay. Ahora bien, profesora, aclarado, bueno, esta, digamos, manera de presentarse lo que es el patrimonio cultural, o material o inmaterial,
Pero uno pudiera pensar que ha habido como una interpretación o una apreciación o una dedicación, en todo caso, a entender y a difundir el patrimonio y a concebir el patrimonio solamente desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Y desde el punto de vista histórico. Entonces, por ejemplo, en el caso concreto de Barinas, cuando uno ve que las instituciones educativas, que las instituciones culturales, que algunas instituciones gubernamentales que tienen que ver con el valor patrimonial de su radio de acción, entonces refieren única y exclusivamente a eso, a lo que se toca, a lo que se ve, a lo que se percibe, y normalmente lo resumen en un término que es lo que llaman los cascos históricos de las ciudades, los vestigios históricos de las ciudades, pero ha habido como una ausencia, pudiera decirse, de esa ubicuidad de ese otro patrimonio, que es el patrimonio que usted lo ha referido, que es el patrimonio ese inmaterial, que son los saberes, que son las tradiciones, que se resumen en la literatura, en la poesía, en la oralidad, en la música. Entonces no se insiste mucho, no se retoma mucho ese tema. Entonces esto me permite preguntarle eso de qué manera, digamos, nos crea un vacío, ¿verdad? En la revisión, en la construcción, pero fundamentalmente en la permanencia de esa alma colectiva que tanto identifica a una comunidad. Cuando yo era estudiante del doctorado en Patrimonio Cultural allá en Caracas, siempre nos hacíamos esa misma pregunta. Y llegando a las discusiones con nuestros compañeros, también vimos que había una debilidad en el sentido de que siempre, en su gran mayoría, los presidentes del Instituto de Patrimonio Cultural eran arquitectos. Tienen una manera diferente de ver el patrimonio cultural por su propio perfil de formación, que es lo tangible. Cuando llegan los antropólogos al Instituto de Patrimonio Cultural, pues allí hay unos cambios significativos. Y con relación a eso, los centros históricos también contienen patrimonio intangible. Yo pienso que es que hay desconocimiento de parte de las autoridades municipales, de las autoridades estadales, de quienes tienen a cargo las direcciones de patrimonio y las direcciones de cultura, porque los centros históricos no están solamente compuestos por monumentos y bienes tangibles, inmuebles. Allí radica una gran cantidad del patrimonio inmaterial, en este caso de los de Barinas, de los barineses. Allí hay leyendas, hay cuentos urbanos, hay tradiciones vivas en el centro histórico de la ciudad. Pero siempre se tiende a regular es lo tangible, como tú dices, las edificaciones, y poco nos ponemos a ver lo que es el patrimonio intangible que está inmerso dentro del centro histórico. Y yo creo que, por ejemplo, aquí tenemos una experiencia cuando rehabilitaron un poco la calle Bolívar, ¿te acuerdas? Claro. En el gobierno pasado, del alcalde pasado, allí hubo una buena intención, pero faltó la formación de quienes estaban haciendo el proyecto y que no se consideró la comunidad. Porque los proyectos que tienen que ver con los centros históricos, tiene que haber una formación o un acuerdo, aliados, la comunidad que está inmersa en el centro histórico, los comerciantes y, por supuesto, las autoridades responsables. Porque si se le vamos a dar a un contratista que él sea el responsable de manejar unos bienes culturales, lo maneja son todos porque no tiene la formación. Para cuando uno va a rehabilitar un centro histórico, un inmueble, tiene que haber un cuadro de especialistas, desde arquitectos, restauradores, sociólogos, historiadores, fotógrafos, un equipo de trabajo. Y yo creo que allí radica los pequeños problemas que hemos tenido cuando tratan de intervenir un inmueble en el centro histórico. No hay un equipo multidisciplinario que asuma con una envergadura ese proyecto. Y también creo yo que lo más importante es que no hay formación. Hay un desconocimiento de las autoridades. Parece mentira, pero yo tuve la experiencia con un alcalde de hace como unas 3 gestiones pasadas. Él no sabía dónde quedaba el Museo Alberto Arbelo Torrealba. Y por más que tratamos de explicarle la dirección, la ubicación, él no sabía. Entonces ahí empezamos a ver un poquito de problema, porque ¿quién es el responsable del patrimonio cultural en el caso de Barinas?
la autoridad municipal, el alcalde, conjuntamente con la gobernación, ellos deben monitorear los centros históricos. Ellos deben caminar, hacer un recorrido. En el caso, si vamos a hablar solamente ahorita del patrimonio tangible, ¿cuáles son los espacios públicos que conforman el centro histórico? O por lo menos, ¿cuáles son los espacios públicos que están registrados por el primer censo del patrimonio cultural venezolano que se realizó en el año 2005? Allí hay una herramienta muy maravillosa y yo creo que también hay que dar gracias a Dios que el gobierno venezolano pues, hizo ese intento de identificar y registrar todo lo que nos era para nosotros, los venezolanos, como que nos hemos apropiado del patrimonio. Y cada municipio goza de un registro, goza de un catálogo que se llama... Entonces, las alcaldías deben utilizar esos catálogos para identificar los inmuebles, para identificar los espacios públicos. ¿Cuántas plazas tenemos aquí en Barinas? Que en la actualidad están abandonadas porque no se conocen. Yo pienso que los responsables de hacer los mantenimientos pues no conocen esas plazas. Imagínate lo que pasó hace unos años atrás con el robo de la estatuaria de bronce. Barinas se quedó sin estatuas de bronce. Son pocas las estatuas que hay. Y no hay un preso, no hay una investigación como un delito. Pese a que hicimos el llamado al Consejo Municipal, esta servidora actuó y hubo una reunión, me dieron el derecho de palabra en el Consejo Municipal y expuse el grave caso que estábamos pasando en esa época, cuando empezaron los apagones, a que se robaron casi toda la estatuaria de bronce en Barinas. No solamente en Barinas, fue en el país. Fue un trabajo sistematizado de robo continuo durante los apagones. Entonces, pero no hay un preso, no hay una investigación abierta. Entonces, mi llamado es a que las autoridades, pues, empecemos con un plan de formación para los entes encargados. Hay entes encargados de las direcciones de cultura, los de mantenimiento, el CIOP, los que intervienen en edificaciones, que no manejan los protocolos para intervenir un inmueble. Entonces vamos a empezar a que las autoridades entiendan que el patrimonio es un activo económico, no es un activo que ellos no lo ven como, ellos lo ven solamente como gasto, no, es un activo económico que puede generar recursos, es un aliado del turismo, es un aliado del desarrollo local, porque puede crear fuentes de trabajo. Cuando empecemos a ver que el patrimonio es un aliado y un activo económico, yo creo que las cosas van a cambiar. Yo tengo fe en que algunos alcaldes, yo soy amiga de Aldazoro y desde aquí le hago un llamado al alcalde Aldazoro para que se hagan unas mesas de trabajo, empecemos a conformar a los obreros, a los policías, que son los primeros. En otras ciudades hay brigadistas de patrimonio cultural, se ha formado a los brigadistas. Ya nosotros hemos formado a los estudiantes y a los profesores. Tenemos años. Cuando estaba el profesor Nelson, era jefe de zona, y la profesora Nancy Ángel, que era jefe de zona, creamos un programa de formación de educación patrimonial. Y varias personas estuvimos, varios maestros, colegas, anduvimos todo el estado Barinas formando los talleres. Dimos talleres en todas las escuelas, o sea que tenemos un trabajo adelantado. Nuestros maestros están formados en educación patrimonial. Y yo pienso que la zona educativa todavía, a lo mejor ahorita que está un colega, amigo allí, pudiera empezar a renovar esa formación para los alumnos. Nos hace falta las universidades. Las universidades hay una carrera de arte, pero no hay una formación en patrimonio cultural dentro de la universidad. Otro problema que tenemos es la investigación. No estamos haciendo investigación relacionada con el patrimonio intangible y tangible en el país. O sea, en el caso de Barinas, voy a hablar concretamente en el caso de Barinas porque hay estados que sí lo están haciendo. En Barinas debería haber en el IACEP, en la Dirección de Cultura, una coordinación de investigación. Poner a nuestros trabajadores, poner a nuestra gente a empezar a levantar información. ¿Cuántos poetas tiene registrado el municipio de Barinas? ¿Cuántos poetas tenemos en Santa Inés? ¿Cuántos ejecutores de arpa? 4. ¿Cuántos declamadores? ¿Cuántas personas que sepan hacer la comida tradicional criolla? Las tenemos registradas con nombre y apellido en una ficha, que podamos contar con ellas, que podamos también seguir lo que tiene que ver con la seguridad social del portador patrimonial. A eso es que yo me refiero. Tenemos que sincerar que las políticas públicas en relación al patrimonio cultural. Pero ahora, profesora, hay otro elemento que es muy importante, digamos, en la integración de lo que significa el patrimonio cultural
y es el patrimonio paisajístico o el paisaje natural. Usted ha dicho una cosa muy importante cuando habla que el patrimonio cultural, si se le da la atención y la incorporación que hay que darle, se puede convertir en un bien que genere, digamos, recursos de tipo económico. Pero este aspecto del patrimonio paisajístico, el patrimonio natural, pareciera que es el más descuidado, pareciera que es el más olvidado, pareciera que es al que menos se toma en consideración y al que menos se asiste, ¿no? Y el caso, por ejemplo, de Barinas, que por esa característica, digamos, topográfica que tiene de ser esa presencia del paisaje llanero con sus tradiciones, con sus costumbres, con sus razones identitarias, pero también tiene el paisaje del piedemonte, que es otra cultura, que es otras costumbres, que son otras tradiciones, pero que hacen una sinergia allí demasiado interesante desde el punto de vista cultural paisajístico. Entonces, ¿cómo incorporar, cómo piensa usted como investigadora, como profesional de la materia, con toda su formación académica, que ese paisaje natural, que ese paisaje del piedemonte barinés y del llano barinés pudiera ser incorporado y tratado como elemento fundamental para ese desarrollo integral del patrimonio cultural? Bueno, yo pienso que debe haber primero un reconocimiento de las autoridades municipales. Tenemos 12 municipios con condiciones diferentes, pero he visto que siempre se le ha dado un poquito de apoyo a los municipios que están en el piedemonte, porque siempre el turismo lo estamos haciendo desde Altamira, Caldera, Barinita. Nos hemos enfocado a esos municipios, pero resulta que cuando yo fui para Caldera en enero. Imagina, lo promocionamos como un sitio de interés turístico. Y cuando es interés turístico es porque tiene también inmerso en la parte cultural. No había un restaurante donde comer abierto. Y estuve en enero. Hay una gran debilidad, si empezamos por ahí hablando desde el turismo, porque nos centramos solamente en hacer cosas puntuales. Cuando yo hablo es de un plan integral que nazca desde la alcaldía con trabajo de las parroquias que comprenden el municipio de Bolívar. Por ejemplo, Altamira, Caldera, etcétera. Porque la naturaleza nos los ha dado todo. El patrimonio natural está allí, esperando que nosotros también hagamos provecho de él de manera sustentable. En el caso de la ciudad de Barinas, para empezar con el río Santo Domingo, nuestro primer patrimonio natural y patrimonio cultural, paisaje cultural, porque ya han intervenido y hay casas o ranchos en toda la orilla del río Santo Domingo. Bueno, ¿cuántos años tiene esperando el Parque Bolívar Conservacionista? Deberíamos reflexionar sobre eso. ¿Cuándo se decretó que se hiciera el Parque Bolívar Conservacionista? ¿Cuántos años han pasado? ¿Por qué no hemos intervenido al río y hacer como han hecho otras ciudades? Usted va para Maracaibo y va para allá a donde está el lago y hay caminerías, hay aliados comerciales. Entonces hay gente que si tuviese el río Santo Domingo como un parque Bolívar conservacionista que vaya desde toda la avenida, pero cuando yo hablo de un parque es que sea proyectado como tal. No es que solamente en Semana Santa coloquen 4 kioscos de cerveza, 4 kioscos de refresco, 4 kioscos de empanadas para fomentar el turismo y hacen unos juegos. No, eso tiene que ser un proyecto que esté durante los 24 horas del día si es posible y los 12 meses del año. Sí tenemos el patrimonio natural, está allí gratuito. En las plazas, en las avenidas, el parque La Federación, pero no hay agua. Tenemos un grave problema en lo que es el mantenimiento del paisajismo. Empecemos por lo más pequeño, la Plaza Bolívar de nuestra ciudad. La Plaza del Estudiante, que es una de las plazas con más movilidad.
ella es viva, la plaza está viva. Tú todos los días vas en la mañana, en la tarde, en la noche hay gente vendiendo, hay gente conversando, y de eso se trata el patrimonio. La gente lo apropia como es de él. Entonces, ¿qué le pasa a las autoridades? Vamos a ver cómo hacemos para crear un plan de riego permanente para poder mantener el paisaje natural al día, y más ahorita tenemos el problema de que los rayos están directamente sobre Venezuela. Las matas se están muriendo en las avenidas. Entonces, y no quiero ser fatalista con lo que estoy diciendo, pienso que unos alcaldes anteriormente pasaban con unos camiones cisternas y las regaban, las avenidas, ¿de acuerdo? Pasaban y regaban las plantas. Otro caso que quiero decirte y que venía conversando yo hoy, ¿dónde están los semilleros, los bancos de semillas? Hay una cantidad de semillas que se están perdiendo aquí en Barinas. Cuando tú vas a la universidad y vas a caminar, los que están acostumbrados a caminar y hacer ejercicio, la cantidad de semillas que pudieran rescatarse de ahí y crear un banco de semillas para sustituir los árboles que ya están enfermos en las plazas. Hay árboles que están enfermos en las avenidas y que aún así han sido nobles porque todavía están allí esperando que un alma barinesa con dolor, un alma que quiera Barinas, le eche unas goticas de agua. Entonces sí tenemos un potencial. Como digo, sí hay esperanza porque la naturaleza está, Dios está de parte de nosotros a crear la naturaleza tan hermosa. Cuando tú sales aquí a la plaza y notas los araguaney que hay allí, tú te alegras de una vez el día. Entonces el llamado es a que por fin hagamos un plan para riego constante de todo lo que tiene que ver con el paisaje natural, que por lo menos está dentro de la ciudad y que es más manejable. Correcto. Ahora, profesora, otro elemento que no podemos dejar de tratar en este programa es lo que tiene que ver con los instrumentos jurídicos que de alguna manera normatizan, regulan lo que es la gestión patrimonial de los distintos órganos gubernamentales, partiendo por supuesto desde la gestión del gobierno nacional a las gobernaciones y a las municipalidades. Pero pareciera ser, yo diría mejor dicho, es como una realidad que efectivamente existen una serie de instrumentos jurídicos y de instrumentos administrativos que se ocupan de la materia patrimonial. Pero también uno se da cuenta que son instrumentos en los que no hay como una coordinación, no hay conexiones, no hay vasos comunicantes, y entonces lo que uno percibe es que hay como una anarquía, hay como una anarquía que trae consigo el hecho pues de que a veces esa gestión no se realice como tiene que ser, porque entonces entran en contradicción. A veces cuando se quiere, generalmente se toman y son como obstáculos, porque de pronto una ordenanza municipal en materia de patrimonio cultural puede entrar en contradicción con la norma nacional, puede entrar en contradicción de pronto con providencias o actos administrativos que haya dictado el Instituto Nacional de Patrimonio. Entonces, eso no permite que en muchos casos se realicen algunas recuperaciones, algunas rehabilitaciones por esa situación. Entonces, ¿cómo considera usted desde su óptica que pudiera irse planteando y resolviendo esa situación para que haya, digamos, una estructura jurídica y administrativa que permita el fluir de esas posibilidades y que no se estorben las unas con las otras? Bueno, en el caso de la legislación, las normativas, hay suficiente. Yo considero que, a pesar de que la Ley de Patrimonio Cultural de 1993, que necesita una actualización, en eso estamos seguros y en eso hemos cuestionado los que manejamos el patrimonio cultural, pero sí hay leyes, ordenanzas, providencias, en el caso, y por encima la ley, Constitución Nacional. Exacto. Está por encima de ella. Los tratados internacionales donde Venezuela ha suscrito, las convenciones, las recomendaciones, los convenios, etc.
En el caso de los municipios hay ordenanza, hay ley de cultura del Estado. Sí hay leyes que pueden y ordenanzas que ellas pueden comulgar las unas con las otras. El problema es que hay desconocimiento también de las mismas autoridades. Hay desconocimiento en la mayoría de las autoridades de que existe una providencia administrativa número 025 del año 2012. No saben qué es eso, no saben qué es eso, ni siquiera los directores de cultura, ni siquiera los encargados de la jefatura de patrimonio cultural la desconocen. Que si hay un poco de inconveniente es cuando, por ejemplo, hay una casa del centro histórico que está registrada en el catálogo como bien de interés cultural y la familia, los dueños de la casa necesitan hacer unas intervenciones. Ahí sí, ellos tienen que hacer un permiso, solicitar un permiso, ¿verdad? Hay un protocolo que es lo que ellos deben hacer. Aquí hay una representante supuestamente del patrimonio cultural. Ella, a través de la dirección de patrimonio, que me imagino que debe haber, porque para ser honesta, he preguntado en la alcaldía quién es, me dicen un día que está una persona, después que no hay. En el caso de aquí de Iliasep, también hay una persona nueva en la dirección de patrimonio. Esas son las personas a las primeras que hay que formar. Formar en el conocimiento de las normas, las reglas, conjuntamente con la gente que interviene en el centro histórico, en el caso del centro histórico. Cuando tú dices que no comulgan ella, yo pienso que sí comulgan. El grave problema es que cuando se va a hacer un expediente, yo como dueña de una casa en el centro histórico, el proceso es muy lento. Hay mucha burocracia para que la persona que vaya a pedir permiso, porque parece que en Caracas también ellos están escasos de arquitectos, tienen que atender a todo el país y a lo mejor no tienen las posibilidades del transporte, etcétera. Nosotros que trabajamos con instituciones, pues sabemos a veces cuáles son las necesidades que hay, que no hay transporte, que no hay investigadores, que no hay arquitectos, etcétera, para que ese proyecto sea aprobado de intervención. En el caso de las intervenciones que se han hecho aquí en Barinas, muchas han fallado. Han fallado porque no han tenido permiso y la gente no se aguanta que les llegue el permiso. Un caso de hace años que estuvimos nosotros con la diputada Clotilde Rodríguez fue luchando contra que los bambúes no fueran derribados en la avenida 23 de enero. Los bambúes, en el caso de los bambúes, son un bien de interés cultural del Estado venezolano, registrados en el censo. Hace años, un hotel que se construyó cerca de un restaurante que está en la esquina muy conocido, tumbaron uno de los bambúes. Bueno, nosotros hicimos una campaña desde el Consejo Legislativo con la diputada Clotilde Rodríguez. Mira lo importante que es hacer una campaña, y la campaña consistió en ir puerta a cada comercio de la 23 de enero. ¿Quiénes fueron nuestros aliados? Los estudiantes, la zona educativa, los estudiantes de los liceos, los estudiantes de la escuela. Ellos hacían trípticos y los formamos para que nosotros fuimos los que los acompañamos. Y los formamos, fue en esa época Corbatur, la Corporación Barinesa de Turismo nos acompañó. Entramos voy a no mencionar un restaurante sin que esta ocasión, entramos a Budare, hablamos con los dueños de Budare. Usted sabe que ustedes tienen aquí unos bambúes que no se pueden tocar, se pueden tocar para mantenerlos, pero para tumbarlo y construir algo no, son bienes de interés cultural. Se les explicó, ellos aceptaron, se hicieron responsables de mantenerlos a ellos ahí regándolos, pues, y hemos visto como todavía ahí se mantiene. Así fue con el del hotel también, porque cómo era, nosotros tenemos fotografías de cómo era la 23 de enero. Se la hemos mostrado a los diputados para que ellos vean, si queremos hacer algo por la ciudad, vamos a tratar de resembrar todos esos bambúes, vamos a sacarle provecho, vamos a buscar los hijos de esos bambúes, porque ¿qué se trata el patrimonio? Que algo que había pasado por alto, que en las generaciones que vienen, patrimonio viene de legar. Nosotros vamos a legarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, parte de ese patrimonio, que es la herencia, porque el patrimonio tiene que ver con la herencia. Y si nosotros, en esas mínimas cosas, como son unos bambúes, que fueron íconos de la avenida que se construyó aproximadamente en 1910, entonces debemos ser garantes de ese patrimonio, en el caso específicamente de los bambúes. ¿Y quiénes son los garantes directos? Las autoridades. Ellos son responsables, directos legalmente y civilmente como ciudadanos habitantes de esta ciudad. Y nosotros, la ley de patrimonio dice que usted es responsable. Si usted ve que está contando un bambúe y usted pasa de largo como que si no le interesaba, usted le cae también la ley, porque somos corresponsables de ese patrimonio cultural. Nosotros lo que hemos hecho desde nuestra propia experiencia de vida como ciudadana,
como barinesa y como habitante del sector centro, porque yo soy habitante de este del sector aquí, la parroquia del Carmen, vivo cerquita del cementerio del Carmen y vivo cerca de donde están los bambúes. Hemos hecho eso, tratar de que esos bambúes se conserven de la mejor manera. ¿Y cómo lo hacemos? Visitando a los dueños, visitando a las autoridades, diciéndole, mire, ustedes son los responsables, nosotros no podemos actuar más, no tenemos la facultad jurídica de actuar y sancionar. Porque aquí hasta el momento no ha habido una persona que haya sido sancionada, ni siquiera porque una empresa tumbó la estatuaria que quedaba frente en un costado de la Universidad Ezequiel Zamora. La tumbaron, la derribaron, ampliando la avenida, acomodando la tumbaron. Hay un procedimiento administrativo, se hicieron todos los pasos, pero no hubo sanciones. Entonces yo creo que sí también debemos activar las sanciones. Si no desde el punto de vista legal, económico, bueno, pague una multa, hagamos un pote, podemos hacer un pote, si la alcaldía no tiene dinero, hagamos un pote con el recurso de los comercios para empezar a rehabilitar por lo menos lo que tiene que ver con el mantenimiento de las plazas en el sentido del agua. Hagamos perforaciones, no sé, ¿cómo vamos a buscar el agua para las plantas? El engramado. El engramado, todo lo que tiene que ver, sí. Porque no quiero ser fatalista y irme de aquí que voy a hablar mal del patrimonio y que todo. No, el patrimonio es una fuente activa, económica. Mira, hasta que no entendamos eso, podemos hacer miles de programitas, de actos, porque aquí hemos visto que solo son los actos. Llevar a unos muchachos al río, llevar a unos muchachos que vean un petroglifo y más nada. Detrás de eso no hay lo más importante. Exacto. ¿Ves? Los planes integrales, que eso es lo que hace falta aquí en Barinas. Ahora, profesora, algo que también es importante conversarlo y que digo yo, es como la columna vertebral del conocimiento de ese patrimonio cultural de cualquier espacio geográfico, son los registros, son los censos que indudablemente hay que estar haciendo de manera permanente porque eso, digamos, son las estadísticas que entregan una información veraz, una información objetiva de cómo está ese movimiento patrimonial en cualquier espacio. Hay a veces, digamos, algunos programas que se encargan de hacer algunos registros en áreas específicas, llámense cultores, cultoras, en el área de música, en el área de artesanía, por mencionar dos nada más, pero que no se integran y que no son parte de una planificación, digamos, estructurada para que ese registro que ocasionalmente se hace se sistematice, se tenga actualizado y sea el banco de datos que permita a los organismos encargados del patrimonio cultural de elaborar sus planes, de elaborar sus proyectos, tomando en consideración esa información. Entonces, ese aspecto, cómo lo considera y cómo se encuentra en la actualidad, usted que vive permanentemente en ese trabajo de investigación, ¿cómo considera usted se encuentra en la actualidad ese registro, ese banco de datos que es tan importante para esta materia? Bueno, puedo decirte con la experiencia que en el año 2005 tuvimos la oportunidad, el profesor Félix Díaz, la zona educativa, un gran equipo que teníamos de maestros. Formamos a empadronadores para que hicieran el primer registro del patrimonio cultural venezolano. En el caso de Barinas fueron 12 municipios que se intervinieron. Fuimos a todos los municipios a formar a los empadronadores y fuimos empadronadores. Desde allí es lo único que tenemos, porque no ha habido renovación de ese censo. Hace unos años hablé con un presidente del IACEP y le propuse que hiciéramos a nivel del Estado un registro de información cultural. Por ejemplo, la persona desde, suponte, Ciudad de Nutria, puede él alimentar la base de datos. Los directores de cultura, los mismos portadores patrimoniales, desde allí pueden ellos mismos actualizar los registros preexistentes. Si vamos a tomar como modelo el primer censo de patrimonio cultural, no se ha realizado, no se hizo.
Y entonces tenemos una debilidad porque si no le hemos hecho seguimiento, no sabemos en qué condiciones están esos bienes. Lo que yo te dije, que había que hacer como especie de auditoría de esos bienes, de parte de los organismos responsables, las coordinaciones de cultura, las direcciones de patrimonio, las mismas alcaldías, el mismo alcalde. Yo quisiera ver un alcalde caminando por todo lo que es el centro histórico, ir a las instituciones, hablar con los portadores patrimoniales. Me gustaría verlo y acompañarlo para hablarle de lo que está ocurriendo en Barinas. Si es necesario, porque a raíz de los censos tú puedes realizar las investigaciones, puedes ver qué patrimonio puede estar en urgencia o en emergencia o en riesgo. Eso lo hacen aquí cuando la UNESCO declara Patrimonio de la Humanidad un bien de interés, como fue, por ejemplo, la ciudad de Coro. Ellos, si esa ciudad de Coro no guarda un plan de gestión saludable, pueden quitarle la nominación de Patrimonio de la Humanidad. Puede entrar a la lista de peligro o la lista de urgencia. En el caso de nosotros los barineses, sí creo yo que debemos hacer un registro de información cultural para que sea más amplio y que podamos nosotros, desde el IACEP, que es el Instituto de Cultura del Estado de Barinas, podamos tener una base de datos que todos los municipios puedan alimentarla. Y entonces allí podemos generar planes de gestión, de mantenimiento, de conservación, de divulgación y de investigación, porque hay una gran debilidad, como lo dije anteriormente, en la investigación. No se está haciendo investigación relacionada con el patrimonio cultural o con la cultura aquí en Barinas. Entonces es importante abrir esos pasos. Yo pienso, y yo siempre vivo, yo soy una mujer de fe. Y como soy una mujer de fe, desde mi propia experiencia y de mi propia corresponsabilidad, no he dejado de caminar por estos senderos. Sigo haciendo la investigación porque tengo herederos, tengo hijas, tengo nietos, tengo sobrinos, tengo alumnos, exalumnos, ellos tienen a sus hijos, entonces es una herencia que como nosotros como barineses debemos darle a ellos. Estamos aquí desde mi situación laboral, que trabajo por honorarios profesionales, a la orden para cualquier ayuda, para cualquier orientación a las alcaldías de los municipios, y siempre con la esperanza de que podamos hacer algo más por el patrimonio cultural barinés. Ahora, profesora, la próxima semana, ya el próximo lunes, se da inicio a la Semana Santa, ¿no? Que todos sabemos lo que significa en el universo, en el mundo entero, esa fecha. Indudablemente que esa es una manifestación cultural, eso es una actividad que reviste esa característica de patrimonio cultural, y nosotros acá en Barinas pues vamos a celebrarla. Y usted, como investigadora, como estudiosa de la materia, nos pudiera señalar si hay, digamos, a esa tradición universal que nos viene de la celebración de la Semana Santa, algunos aspectos que sean propios de la región barinesa, que le den esa connotación y esa característica de aporte a ese acto patrimonial como es la celebración de la Semana Santa. Bueno, unos la celebran y otros la conmemoran. En relación porque se conmemora la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hay una programación religiosa que la lleva a la catedral conjuntamente con todas las iglesias, a la cual algunos barineses asisten, otros asisten a las invitaciones que hacen las alcaldías, que es ir a bañarse al río Santo Domingo, etcétera. Otros hacemos la celebración de los 7 potajes y las visitas a las 7 iglesias, que se hace siempre el recorrido, que eso forma parte del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos. En el caso de nuestra familia, por ejemplo, tenemos la costumbre de hacer los 7 platos. No sé si en tu casa hacen 7 platos y cada quien lleva un plato de comida, y eso también permite la unión de la familia, de los miembros de la familia. Unos tienen la costumbre de orar, de rezar. Otros tienen la costumbre después de eso, pues echarse unos bañones en el río, de jugar metra, jugar trompo, y una cantidad de juegos ya un poco que no están actualizados para los jóvenes de hoy, que cuando uno los invita a jugar metra o a jugar trompo, y entonces pues prefieren el uso del celular,
que también es válido por la modernidad de los jóvenes, pero sí hay unas tradiciones y unas costumbres que celebramos los barineses. La elaboración de los dulces, dulce de lechosa, los majaretes. Yo tenía una vecina cerca de mi casa cuando era niña que me encantaba verla hacer el majarete. Interesante hubiese sido registrar la receta. Sé que ella la hacía con harina, leche, usaba pasa, y ponía a sancochar todo eso y le daba con una paleta en un fogón de leña, luego que esa mazamorra quedaba espesa porque era con harina pan y tenía todos los ingredientes que la condimentaba con clavitos de honor, canela. Me impresionaba que ella acomodaba una mesa de madera, buscaba en el patio 4 hojas de topocho o de plátano, las extendía como un mantel en la mesa y tenía un rectángulo hecho de madera como de 4 dedos y colocaba ese rectángulo en la mesa y vaciaba la olla con la preparación del majarete. Y después que le ponía una paleta de madera, la extendía como si estuviera frizando una pared y pasaba por lo último que era la espolvoreada de canela. Esa es una tradición muy de los llanos venezolanos y todavía se conserva en algunas familias. Y después que eso estaba ya seco, que había fraguado, pasaba y las cortaba en cuadritos para empezar a compartir y repartir a los vecinos y guardar ella en su nevera para los visitantes. De eso se trata el patrimonio cultural. Ajá. Bueno, profesora, ya para ir cerrando el programa del día de hoy, que es para recordar esta fecha tan importante que se celebra acá en Venezuela, porque es el Día del Patrimonio Cultural Nacional, como ya lo dijimos al inicio de nuestro programa, que coincide con el natalicio del generalísimo Francisco de Miranda, por todo lo que ya referimos de él, porque fue un hombre preocupado por todo lo que tenía que ver con el arte, con la simbología, que de una manera da identidad a nuestro pueblo. Por cierto, Livio, ahorita que hablas de eso, yo le voy a hacer una propuesta al Consejo Legislativo, a la Alcaldía, a la Gobernación. Vamos a restaurar o rehabilitar la Plaza Francisco de Miranda. ¿Cómo es posible que uno pase por la Plaza Francisco de Miranda? Le robaron la escultura. Y eso está horriblemente mantenida, o sea, no está mantenida, mejor dicho, para corregir lo que dije. Vamos a empezar en honor a Francisco de Miranda a rehabilitar la plaza. Que si no hay recursos, bueno, hay centros comerciales alrededor de él. Vamos a empezar también a buscar los convenios. Ellos se benefician de la ciudad y ellos están o deben tener la responsabilidad de aportar para que un bien de interés cultural que pudiera embellecer los propios centros comerciales adyacentes a la plaza, pues esté en mejores condiciones que las que está hoy día, porque yo las visité esta mañana. Pasé por allí y vi que no hay, para Miranda en este caso no habría nada que celebrar, porque en el caso de Barinas tenemos la plaza desde hace tiempo en pésimo estado. Ajá. Entonces, gracias por la acotación esa que hace, esa recomendación que me parece sumamente interesante, porque resulta como contradictorio, ¿no? Que sí, estemos, digamos, en memoria y por el legado del generalísimo Francisco de Miranda, se haya tomado la fecha de su nacimiento como fecha para la celebración del patrimonio cultural nacional y que de pronto en nuestra ciudad, la plaza que homenajea al generalísimo Francisco de Miranda en esas condiciones. Entonces me parece que por allí se debería comenzar. Ojalá que su propuesta sea atendida, sea escuchada, pero que fundamentalmente se dé una acción para recuperar, rehabilitar la plaza e incluso colocarle allí el busto del generalísimo. Que si no es en bronce se pudiera hacer de otro material. Claro, en otro material que no sea tan apetecible para... Y caro, porque... Para las personas. Aquí tenemos, por ejemplo, a Bielma, José Ignacio Bielma, un gran escultor que está sin trabajo, sin hacer, o sea, sin generar recursos económicos. Podrían hablar con José Ignacio Bielma para que se restituya. Y otra cosa importante que yo pienso que hay que empezar a hacer una campaña de sensibilización, porque cuando uno habla del patrimonio es apropiación. Y pareciera que la comunidad de Alto Barinas, el sector donde está la plaza, no se ha apropiado de la plaza.
Sí, el sentido de El pertenencia. sentido de pertenencia no existe y es allí donde hay peligro para el patrimonio. Claro. Porque el bien está, están los árboles, está un mobiliario, están algunas bancas que le ha servido a ellas para sentarse, qué sé yo, pero ellos no se han apropiado, porque pasan por allí como si nada. Entonces hay que empezar a hacer una campaña de sensibilización para los habitantes y para los comerciantes de ese sector. Claro, y sobre todo también, profesora, porque si uno revisa, digamos, el origen de cómo han surgido todos estos espacios, pues a veces son producto más de un impulso motivacional de un momento, pero que luego no se consustancian, por ejemplo, con esa conexión tan importante que es con la comunidad, con los actores que viven allí, para que no solamente se sientan parte de lo que va a ocurrir con esa obra que se vaya a realizar, sino eso, lo más importante, que la sientan de ellos, que la hagan ver de ellos, que la cuiden, que la respeten como de ellos. Ahora, profesora, para cerrar este programa que me ha parecido bien interesante, quisiera pedirle a usted, digamos, como en 3 condiciones, como mujer de la cultura, como barinesa preocupada por lo que es esa alma del patrimonio cultural que nos da esa identidad, y luego como estudiosa, como profesional, como académica en el área. ¿Qué nos espera? ¿Qué podemos, o mejor dicho, qué podemos esperar nosotros para que todo eso que conjuga el patrimonio cultural en Venezuela y en el caso específico en Barinas pueda verdaderamente comenzarse a ver como un elemento indispensable en la cotidianidad, en la permanencia de este colectivo que llamamos Barinas? Bueno, esa es una pregunta un poco... Dijiste qué nos espera. ¿Qué nos espera en el caso de que no empecemos a tener conciencia de nuestro patrimonio? Es la pérdida de la identidad, lo más doloroso. La pérdida de la identidad que ha sufrido bastante en los últimos tiempos, en el caso venezolano. Y yo pienso también que nos espera también la reflexión en torno a nuestros gobernantes, a nuestros líderes, porque yo sí creo que falta voluntad política, y más que voluntad política, voluntad ciudadana, voluntad de barineses, porque si los que dirigen el Estado son barineses, ellos deben saber a qué estoy hablando yo. Cuando usted está lejos y siente linda Barinas, Tierra Llanera, camino de palma y sol, usted siente algo en su alma. A usted le duele la ciudad. Si usted la camina, usted la va a conocer. Y yo le echo broma allá en mi casa, por ejemplo, a mi familia, cuando me dicen, mamá, ¿usted sabe dónde queda esto? Yo le digo, puedo llevarla con los ojos cerrados, porque yo me camino la ciudad. Yo conozco sus calles, conozco dónde está cada hueco en la acera, conozco a la gente de los almacenes, los saludo, conozco a los buhoneros. Hola, ¿cómo está? Porque es que eso es lo que hay que hacer el político. El político que no camine en la ciudad, los concejales que no caminen en la ciudad, los diputados que no caminen en la ciudad, son unos fracasados políticamente, como hombres. Y a mí a veces, y yo sí soy una mujer crítica en este caso, porque digo, basta de andar en esas camionetas, como dijo un señor de $50,000, empiecen a andar en buseta. Empiezan a sentir el latido del corazón del barinés que está al lado. Empiezan a caminar la calle Bolívar, la calle Cedeño, la Marqués de Pumar. Empiezan a caminar y empiezan a inventariar con sus ojos, a sentir con las emociones, que es el patrimonio vivo. El patrimonio vivo que está ahí mismo, lo estamos sintiendo y no lo reconocemos porque no somos capaces de percibir. Y otra cosa para finalizar, quisiera decir, hay que dejar un poco los partidismos. En este sentido, preocuparse más por ejercer los proyectos, no ser de esos políticos que si tú eres de este partido y eres del otro no quieren comulgar. Ya llegó la hora en que los venezolanos y los barineses podamos caminar agarrados de la mano con distintos pensamientos, con distintas formas de pensar. Ya es la hora de reconstruir esta ciudad para el bien y para dejarle un legado a nuestros hijos, a sus nietos y a nuestros bisnietos. Yo amo a Barinas
Y como la amo, pues no hay ni un minuto en que no deje de pensar en ella y que no deje de escribir lo que hay y lo que no hay para dejarle un legado. Ahorita estoy trabajando con la obra de Alberto Arbelo Torrealba porque yo creo que la obra de Alberto Arbelo Torrealba es un patrimonio intangible, incalculable. Mi propuesta es que sea declarada como patrimonio cultural inmaterial del país, la obra de Alberto Arbelo Torrealba, y en eso es que ando, haciendo un trabajo de investigación porque uno tiene que argumentar por qué considero yo que la obra es un patrimonio cultural inmaterial. Bueno, muchísimas gracias, profesora, por estar con nosotros compartiendo este programa muy especial por lo que se celebra, por lo que significa para la vida y el alma del pueblo venezolano, pero de manera especial del pueblo barinés. Gracias nuevamente por compartir con nosotros. Sabemos que todas estas cosas que hemos comentado van a tener una incidencia positiva en muchos de nuestros usuarios y de nuestras usuarias, que sabemos les preocupa, les conmueve, les llama, un tema de tanta importancia y de tanta vitalidad como es el tema del patrimonio cultural. Queremos agradecer al equipo de producción del programa, a Félix Díaz y a Jesús Trejo, por estar siempre brindando el apoyo y la asistencia para que podamos salir a través del canal YouTube de la Casa del Alba con el programa Somos el Alba. Así que gracias, y la invitación es para un nuevo encuentro. Y cantar, contigo siempre cantar, y reír, contigo siempre reír, mirando las cosas más bellas que tiene la vida. Cuando sueño